Continuando con el gran tema de las cosmovisiones y apuntalando de que en torno a este tema veríamos esos tres grandes discursos que tienen que ver mucho con la cosmovisión: la patria, el civismo, bueno, el civismo no, la patria, la nación, tiene que ver con cosmovisiones, pero lo religioso, el tema de Dios y el tema de la sexualidad son temas que están muy pegados a la cosmovisión, que dicho en términos más coloquiales, que es la forma en que una cultura o una sociedad concibe estos tres grandes temas. Estos temas han sido tratados por autores como Michel Foucault, lo más contemporáneo. Hay un libro por ahí ya bastante viejo, pero no en el sentido de tiempo, no en el sentido de las ideas. Hay un libro de Wilhelm Reich, se llama Revolución Sexual. Lleva un subtítulo que se llama Para una estructura de la autonomía del hombre. Este fue traducido por Sergio Moratiel, y bueno, nos va planteando ciertas ideas que nos permiten ir comprendiendo este elemento que pareciera un punto privado de lo humano, pero que también tiene que ver mucho con lo público. Digamos que el discurso de la sexualidad tiene esas dos vertientes, tiene elementos públicos y también elementos privados. Cierto es que los elementos públicos son bastante velados, es decir, bastante cubiertos, y que los privados, muchos de estos elementos privados han sido categorizados según una cultura, pero eso lo veremos más adelante, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién pensaría que dentro del tema de la revolución sexual, este autor que está coordinando, que es el capítulo primero de la segunda parte del libro de Wilhelm Reich, nos habla a un capitulito que dice la abolición de la familia, ¿no? Y que va a hablarnos de ese modelo capitalista que abolió la familia para crear el concepto de trabajador proletario, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento de la cuestión sexual. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la familia? Bueno, lo iremos viendo más adelante. Otro capitulito que recomiendo dice la liberación y amortiguamiento del control de la natalidad y la homosexualidad. O sea, este librito de la revolución sexual es un libro que yo recomiendo leer, aunque lo van a encontrar como libro de viejo o en alguna librería por ahí abandonado y que tenga un precio, no sé, arriba de 100 pesos, quizá 200. Habrá quien les diga, algún psicólogo o algún terapeuta, no, es que ya hay nuevas corrientes. Sí, pero aquí no estamos hablando de esas corrientes psicológicas o terapéuticas. Estamos abordando el andamiaje histórico, social y cultural de este gran discurso de la sexualidad, ¿no? En donde este análisis social, filosófico, antropológico, filosófico de este tema nos lleva a acudir a distintos autores que nos están planteando estos grandes problemas de la sexualidad a nivel social, no a una cuestión de pedofilia o paridofilia o de ciertas aficiones o ficciones a alguna cuestión sexual. No va por ahí. Estamos planteando un problema de carácter social, y este autor, junto con Michel Foucault y en su primer momento Sigmund Freud, en textos sobre la sexualidad, ¿sí? unos documentos, unos textos, unos ensayos, nos están planteando estos temas. Cierto es que el psicoanálisis va a ser de Sigmund Freud una trinchera mucho a la terapia, pero Sigmund Freud en sus obras clásicas, en sus obras completas, está abordando el andamio de tres cosas: el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Y sobre ahí va a aventar varias ideas, varias pistas sobre estos temas o sobre este tema de la sexualidad, ¿no? Que ahorita lo iremos abordando.
Pero antes de entrarle al tema ya en concreto y de lleno, voy a hacer ciertas anotaciones, ciertas aclaraciones con respecto a lo religioso y a Dios, que fue en el audio primero, que se llama Religión Dios 1, en el audio segundo, Religión Dios 2, este será sexualidad, probablemente sean dos, pero quiero aclarar. Ejemplos de lo religioso. Miren, en la obra de 5 semanas en el globo de Julio Verne, que es una expedición en globo por África, pero esencialmente esa África que no han conocido. Una África que no es solo la África árabe. Hay que recordar que tenemos en el siglo XIX ciertas nociones del África negra, que tiene que ver con el Congo, de la África árabe, que tiene que ver con Marruecos por su cercanía con España, con Egipto, con su cercanía con el Medio Oriente, y porque hay tradiciones que nos hablan de que muchos personajes de la religiosidad, como el Cristo, tuvieron contacto en Egipto. Hay historias que nos hablan de eso. Entonces, en esta obra, en el capítulo 11 de 5 semanas en el globo, nosotros vamos a ver cómo, por ejemplo, en la África negra, vemos ciertos dioses, como por ejemplo el sol o como por ejemplo la luna. En este trabajo, en el capítulo 11 de 5 semanas en el globo, nosotros vamos a ver que los nativos, cuando ven pasar el globo, le echan balas, le echan flechas, porque consideran que es una anomalía o que es un reto poder acercarse al sol. O sea, el hombre no puede acercarse al sol, entonces intentan derrumbar el globo. No saben ellos que es un globo, no saben ellos que es una barquilla, no saben que se conduce por una fuerza de calor, que a través de un soplete se va prendiendo una mecha para poder generar un gas, y que ese gas eleve el globo a latitudes bastante considerables para poder seguir avanzando. Entonces en ese capítulo vamos a observar que está esta idea de que son personas muy creyentes, muy religiosas, y que todo aquello que se hizo mediante el problema de la ciencia o planteándose problemas la ciencia no va a ser considerado como bueno. Pero más adelante, en el capítulo 27 de la misma obra, vamos a darnos cuenta que el globo cae precipitado en una aldea donde se adora a la luna. Entonces estos, al caer y al ser de día, pues son adorados, porque se van a decir que son 3 hijos de la luna, son 3 personajes en la luna, bajo el mismo tenor. Hay un personaje sabio, científico, metódico, ¿no?, que es el geógrafo. Está un sirviente que es su amigo, y está un sujeto que va como que narrando la situación, y es como la parte fuerte. Normalmente vamos a encontrar estas características en la obra de Julio Verne. Se desfasa un poco en El Rayo Verde. En El Rayo Verde entra una mujer, porque si alguien me dijera, no, es que Julio Verne es machista y no incluye mujeres en su obra, científicas y eso, no han leído a Julio Verne, y ojalá estén escuchando esto y lo entiendan. En El Rayo Verde hay una mujer que es la chingona, digo, para que me quede claro la flota, ¿no? Que aprende dimensiones físicas y dimensiones de óptica para encontrar el rayo verde, y estudia y sabe, y está a cargo de 2 hombres. O sea, es una muchachita que queda por ahí abandonada, y 2 hombres se hacen cargo de ella, y son sus tíos, y que a veces un tío la hace como de mamá, o ella le dice mamá, ¿sí? Elena le dice mamá, y al otro le dice papá. Entonces, ahora que estoy leyendo a Julio Verne, después de haber leído otras obras, mis creencias con respecto a Julio Verne y mis creencias para leer a Julio Verne se alteran y se modifican y crecen y se expanden. Hay una presencia de la mujer en la obra de Julio Verne. Vuelta al mundo en 80 días, hay la presencia de una mujer hindú. Entonces, regresando al punto de 5 semanas en el globo, y lo anterior lo aludí por las creencias que tenemos con respecto a ciertos autores o a la ciencia. Bien. Ahí estos 3 sujetos, aprovechándose de que son pueblos religiosos, creyentes, totalmente acientíficos, no anticientíficos, sino que la ciencia no ha llegado a ellos,
nosotros encontramos en este apartado que ellos se hacen pasar por hijos de la luna y son adorados por la luna. Y son adorados como hijos de la luna. Y estos muy serios, muy respetuosos, no se habla de ninguna violación al pueblo, a esa aldea, porque también hay narraciones que en nombre de Dios han ido a violentar a la gente de grado sexual, de grado territorial, de grado todo. Bien, entonces por ahí el sultán de esa aldea, al decir sultán estamos hablando de el África árabe, es decir, de esa África cuya religión es musulmanes, ya sea musulmanes sultanes o musulmanes califas, o sea, son distintos cargos religiosos, el califa o el sultán. Ya en algún momento podríamos explicar la diferencia entre un sultanato y un califato, ¿no? Califato de Córdoba es allí en España, el sultanato de Marruecos, ¿no? El sultanato de Túnez. Bien, entonces llevan ante el sultán y el doctor, el geógrafo, tiene ciertas nociones de medicina y se percata que ese tipo no está enfermo, ¿no? Ni que se va a morir, sino que se la ha pasado en una constante adoración por ser el sultán que todos los días toma, entonces tiene una borrachera, una cruda, una resaca prolongada. Le da ciertas gotas que podemos intuir que puede ser un agua salina, un agua con minerales, para no decir comerciales, un agua con mineral, y bueno, le genera cierta hidratación al cuerpo y el sultán empieza a revivir, ¿no? A cobrar conciencia. Entonces, en ese momento que el sultán está reviviendo o que está cobrando conciencia, pues ven que viene el geógrafo corriendo hacia el globo y los otros dicen, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Lo mataste, no? Lo salvé. Pero ¿qué pasa? Volteen al cielo. ¿Qué? Ahí está la luna. Es decir, no podemos seguir con la farsa de la luna, de que somos los hijos de la luna, si la luna ahí está. Entonces, allí en esta obra, Julio Verne nos va presentando estos fenómenos de la religiosidad, no del tema de Dios, sino de la religiosidad. Ojo, la religiosidad muchas veces no reflexiona en torno a Dios, no hace teología, hace teogonía. Es decir, va explicando a Dios a partir de fenómenos naturales. Occidente, las religiones occidentales como la cristiana católica, como la cristiana naciente de la reforma luterana, ya sea calvinista, ya sea anglicana, ya sea pietista, hugonote, puritana, etcétera, todas estas que surgen, pues son religiones que su origen está en una reflexión en torno a Dios, una reflexión teórica a Dios, y recuperan textos como de Erasmo de Rotterdam, de Martín Lutero, de Tomás de Aquino, Buenaventura, Guillermo de Ockham, Pedro Abelardo, obviamente Calvino. Los judíos también tienen una reflexión teórica con respecto a Dios, y ahí está Maimónides, está no recuerdo el nombre de este teólogo, es Moisés, no recuerdo su apellido, es un judío, que están haciendo reflexiones en torno a Dios. Es decir, están pensando lógicamente a Dios, están pensando desde un andamio lógico, crean una ley, crean una jurisprudencia, crean unos cánones con respecto a Dios. Otra cuestión que tiene que ver con la religiosidad, y remontándonos a la obra de Julio Verne, siguen siendo 5 semanas en el globo. La Sociedad Geográfica de Londres, antes de esta expedición en el globo, se reúnen y creen en todas las inferencias lógico-matemáticas físicas del geógrafo. Y hay debates, ¿no? Incluso el fin del libro de 5 semanas en el globo, es en una colonia francesa, no quiero decir todo el fin, es en una colonia francesa, y se presentan ciertas reflexiones geográficas, aeronáuticas, físicas, químicas y demostraciones matemáticas y comprobaciones físicas. Ojo, la matemática demuestra, es decir, a través de una fórmula, a través de una serie de datos acomodados con letras que son literales, con números que pueden ser radicales, exponentes,
múltiplos, etcétera, ¿no? Con fórmulas va demostrando. Y la física, utilizando esas fórmulas y resolviendo metódicamente un problema, la física comprueba. Entonces la ciencia también se sostiene en creencias. Porque nosotros que no sabemos física o no sabemos química o la medio sabemos, ¿cómo podemos saber que esa demostración matemática se acopla a la realidad? Bueno, porque lo vamos a creer en función del seguimiento de algunos pasos del método. Oye, los que creían en la física aristotélica, cuando aparece Newton, pues entonces quedaron como tontos. No quedaron como tontos. La cuestión interesante es que la ciencia puede tardar en evolucionar, pero cuando se hace el conjunto de creencias, se modifica el conjunto de creencias de la ciencia cobra mayor peso, pero es más lenta. O sea, de Aristóteles a Newton estamos hablando de 1300 años. Por ahí hubo muchos otros físicos. Guillermo de Ockham hace ciertos planteamientos matemáticos con respecto a cuestiones sociales y con respecto a las demostraciones de Dios. Pedro Abelardo también. Después de Newton, Leibniz también lo hará, o el mismo René Descartes. Pero a lo que voy es, en la ciencia también hay un conjunto de creencias, nada más que las creencias científicas son más lentas en su evolución, pero al mismo tiempo son más rigurosas en su demostración y en su comprobación. En el siglo XX, gracias a la tecnología o al avance más precipitado de la tecnología, la ciencia puede ir más rápido a través de la rama de la informática, a través de la rama de la telecomunicación, más rápido en su transmisión, pero más rápido también en su evolución. Por ejemplo, de la máquina de vapor a Isaac Newton no pasaron 100 años y ya había un desarrollo. Cuando Newton ya nos está planteando ciertos problemas de la relatividad, 40 años después o quizá 30, Stephen Hawking nos está planteando el problema de los hoyos negros en las mediciones del espacio y tiempo. Esos hoyos negros que hasta el momento tienen solo una demostración matemática y no han logrado a una perfección o no han llegado a una comprobación física. Pero la ida al espacio, las mediciones del tiempo en Marte, la cercanía a la Luna, las reflexiones con respecto a el centro de la Tierra, al calor o a los movimientos de los mares, o esos lugares en el mundo donde se detiene el tiempo, y no es que se detenga el tiempo, es que son esos hoyos negros que hay en el tiempo, es decir, donde el tiempo tiene otro proceso de circulación, ¿sí? Estas son cuestiones que actualmente se está planteando la ciencia a través de las distintas ramas y está generando revoluciones. Por ejemplo, hace 10 años se hablaba de la partícula de Dios y parece ser que el creador de este concepto y teórico de este concepto parece que gana el premio Nobel. Oye, pero la partícula de Dios, ajá. ¿Por qué? Porque en ciencia la palabra Dios tiene que ver con algo indescifrable, es decir, la partícula que aún no se descifra. Los tomistas como Demócrito y Leucipo le llamaban átomo, es decir, lo indivisible. Pero ya después, en el siglo XIX y siglo XX, con la energía subatómica, en el siglo XIX y siglo XX, con la energía subatómica del laboratorio Massachusetts, con el proyecto Massachusetts y por supuesto el proyecto en Rusia de la partícula del átomo del hidrógeno y la partícula del átomo del uranio, se encontraron fuerzas subatómicas que demostraron que el átomo no es la parte más pequeña, que hay otras partes más pequeñas dentro del átomo y que tienen mayor movimiento que el mismo átomo. Bueno, ¿cómo podemos creer algo en el átomo que no logramos ver a simple vista humana? Bueno, por los instrumentos tecnológicos
que el hombre ha inventado para poder descifrarlos. Oye, pero ¿cómo puedo yo creer en eso si yo no lo estoy viendo? Bueno, no puedes creer en eso porque no estás viendo esa partícula subatómica, pero la física te lo demuestra a través de algún invento o de algún desarrollo científico o tecnológico. Esto no lo tiene la religiosidad, no lo tiene la religión. Porque la religión, en el debate entre Copleston y Bertrand Russell en el libro ¿Por qué no soy cristiano?, dice, es que, señor Copleston, usted quiere cometer el mismo error que Tomás de Aquino. ¿Cuál es ese error? Querer demostrar con el método de la razón y la ciencia algo que se demuestra solo y únicamente con el método de la razón y la fe en Dios. Es decir, la razón puede ser razón en Dios y razón en la ciencia. Copleston, un jesuita, y muchos religiosos o muchos creyentes quieren demostrar a Dios a través de los ojos de la razón pensando en la ciencia y no la razón pensando en la fe. Cierto es que San Agustín, allá por el año 3, siglo III, quiso vincular o unir estos conceptos. Sí se vinculan, pero no en función de ciencia con demostración y comprobación. No, sino que la ciencia religiosa tiene que ver con inspiración, tiene que ver con revelación y tiene que ver con tradición, narración, literatura, arte, especulación. Es decir, los caminos de la fe en función de la razón tienen que ver con esto, con experiencia, con revelación, con tradición, con especulación, mientras que la ciencia tiene que ver con la comprobación o el seguir el proceso de estructuras matemáticas. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, intentó hacer una demostración de Dios mediante las matemáticas. Discúlpenme, Tomás de Aquino ahí no demostró la existencia de Dios, ni tampoco la comprobó. Lo que hizo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, al decir en las tesis tomistas, las 19 tesis, la tesis número 19, decir que en la música no vemos las matemáticas, pero existe las matemáticas en la música en función de la medición del tiempo que hay entre una nota y otra, una negra y una blanca, un mayor, un menor, que así era Dios. Pero eso no es una demostración, no es una comprobación. Lo que ahí hizo Tomás de Aquino es una analogía entre las matemáticas y la música y la relación entre Dios y en el universo. Algunos que han leído a Tomás de Aquino sostienen que ahí demuestra la existencia de Dios, no la demuestra la existencia de Dios, ¿no? René Descartes demuestra la existencia de Dios, pero no es el Dios cristiano. Es un Dios como el átomo, es un Dios como la partícula de Dios, es decir, es ese punto en el centro del cuadrante, ese punto en el centro del círculo, que ahí está y que solo le podemos denominar punto. Y porque del punto, la sucesión de puntos generan una recta, dos rectas se encuentran en un punto, ya sea perpendicular, ya sea perpendicular o haciendo una arista, etc. Es ese punto diminuto que une a dos rectas, a dos aristas, ¿sí? A los radiales en el centro. Entonces, para concluir esta parte e ir dándole paso a la sexualidad, el discurso de lo religioso y el discurso de Dios tiene mucha tela de donde cortar. Por el momento le vamos a dejar aquí y en el otro ya abordaremos el tema de la sexualidad a profundidad. Este también se titulará sexualidad porque el otro ya lo cerré en YouTube. Entonces no importa, o sea, es para complementar. Me gusta esto porque digamos que es un aprendizaje no esperado.